Apreciados estudiantes, en este pequeño video tutorial deseo darles como una orientación a lo que corresponde al proyecto final del aprendizaje autónomo. Para ello, aquí está resaltada la palabra propuesta. ¿Qué significa ello? Que ustedes van a plasmar una intención para que aquel lector que desea aprender un tema que usted le van a transferir lo mire en este documento. O sea, no significa que usted lo van a llevar a la realidad, solamente es que lo vamos a hacer como una propuesta en un documento. Por eso se inicia propuesta de un proyecto de aprendizaje autónomo. ¿Para qué? Para transferir el conocimiento, para que las personas aprendan a hacer un deporte, para que las personas aprendan a hacer de pronto una repostería, para que las personas aprendan un tema de la administración u otro tema de la cotidianidad. El nombre del proyecto está enfocado, pues, es propuesta, ratifico nuevamente, que es propuesta de un proyecto de acción pedagógica. Cuando hablamos de propuesta de un proyecto de acción pedagógica, estamos diciendo, mire, pedagógicamente usted debe hacer esto, ¿sí? Para aprender esto, para aplicar esto y, por supuesto, pues, tenga una funcionalidad en el que hacer. Por eso, esa es la acción pedagógica, que las personas puedan llegar a algo a partir del conocimiento. El título del proyecto es comprender, conceptualizar y aplicar. O sea, comprender qué es, que las personas comprendan de qué se trata ese tema, que conceptualmente sepa para qué sirve ese tema y por supuesto que lo pueda aplicar en la vida real o en una cotidianidad como tal. Entonces dice de las técnicas de alguien me decía, no, te vamos a enseñar repostería. Bueno, entonces las técnicas de la elaboración de la repostería, por citar un ejemplo. El tema conceptual generativo dice la importancia ojo con esto, dice la importancia de la elaboración de la repostería para fortalecer las habilidades, ¿sí? Para aprender un tema, a fin de que la persona... Apreciados estudiantes, con este pequeño video tutorial deseo brindar una orientación a lo que corresponde al proyecto final de aprendizaje autónomo. Allí figura en el título como una propuesta. ¿Qué significa propuesta? Ustedes van a plasmar en un documento una propuesta para que aquella persona interesada pueda coger esta guía y diga, yo voy a aprender este tema, entonces voy a hacer esto y esto y estos pasos. Por eso se hace propuesta. No significa, como lo repito, que usted lo vaya a llevar a cabo. El nombre del proyecto es una propuesta, ¿correcto? De un proyecto de acción pedagógica. ¿Qué es un proyecto de acción pedagógica? Es los paso a paso que se deben de realizar para alcanzar una competencia en un tema en particular. Que la persona cuando coja esto diga, yo voy a hacer esto paso a paso y con esto adquiero las habilidades y las competencias para hacer esta actividad que alguien me está proponiendo a mí. El título del proyecto está enfocado a comprender, conceptualizar y aplicar. ¿Por qué hablamos de comprender? Que las personas comprendan de qué se trata el tema, el gran universo de ese tema y la importancia que ese tema significa para la vida, para la organización, para la cotidianidad. ¿Por qué conceptualización? Porque se necesita saber las bases, de a dónde viene, por qué es importante. Yo no puedo hacer una actividad sin haber leído. Yo tengo que saber de ese tema para poderlo llevar a una aplicabilidad. Estamos hablando del conocimiento aplicado. Y lo que yo decía la vez pasada, un conocimiento no genera sabiduría. La sabiduría se da cuando se lleva la aplicabilidad de un tema en particular. Y allí de las técnicas de qué, entonces de lo que usted quiere transferir, si van a hablar de pronto, alguien me decía de elaborar una repostería, otro dice, no, yo quiero transmitir de pronto el tema de un tema de la administración, de un tema de ética, entonces eso es lo que se plasma aquí, ¿correcto? Tema conceptual generativo, aquí es muy importante, es ¿qué es lo que nosotros queremos llevar y provocar en las personas? Dice que es la importancia de un tema en particular. ¿Para qué? Pues para fortalecer, para aprender, ¿sí? Etcétera. La técnica o el proceso de cómo se desarrolla ese tema en la cotidianidad, en la realidad de la vida. ¿Para qué? Pues puede ser en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral, etcétera, etcétera, como tal.
Entonces siempre el concepto, la importancia de un tema, ¿para qué? ¿Sí? Y en dónde se va a aplicar. Entonces, ¿por qué es importante el tema? ¿Para qué nos va a servir? Y en dónde lo va a aplicar como tal. ¿Listo? Entonces, la importancia del tema, como dice allí, para qué se va a hacer y en dónde se va a aplicar. Tengan muy en cuenta esos tres elementos. Contenido de las competencias esperadas. Aquí de pronto voy a extenderme y es a partir de este cuadro que yo en su momento lo compartí. Aquí se maneja el concepto de las competencias. Esto hoy en día está siendo replanteado por resultados de aprendizaje. Seguimos trabajando en competencias para este ejercicio. Entonces vamos a tener lo que se debe saber y saber hacer. Entonces, hay unos conceptos, unas habilidades, unas actitudes, unos hábitos. En los conceptos, aquí tenemos, está resaltado en rojo, de comprender, ¿sí? En la comprender, interpreta, saber, hace referencia a la habilidad de pensamiento, el ser es la parte actitudinal y la parte del hacer es lo que la persona va a hacer con ese tema. Voy a desglosar uno a uno y daros unos ejemplos en el cual hay unos elementos, unos verbos para poder abordar esto. Iniciemos con concepto, generalización. Dice, comprende e interpreta el concepto del tema que ustedes van a transmitir. Aquí hay un ejemplo como tal, pero usted ya, como tiene un tema en particular, allí se están colocando. ¿Qué verbos pueden utilizar? ¿Sí? Aquí hay unos verbos de conocimiento, hay unos verbos de comprensión, como tal, hay unos verbos de aplicación, ¿sí? Hay unos verbos de análisis y hay unos verbos de síntesis como tal. Entonces, a partir de estas tablas, ustedes pueden coger cuáles son los verbos que se le adaptan de una manera efectiva a ese tema de los conceptos de la generalización. Aquí hay unos verbos también de evaluación, si de eso se trata, lo pueden también trabajar. No hay ningún problema, este material está disponible. Bien, ahora viene a lo que son las habilidades en cuanto al saber. Entonces, las habilidades en cuanto al saber hace referencia a las habilidades de pensamiento. Y para construir, pues allí también un ejemplo. Y pueden tomar esto de aquí, este listado de habilidades contemporáneas, que es la que está pidiendo las empresas hoy en día. Hay unos pensamientos analíticos, activos, resolución de problemas. Entonces, estas habilidades más buscadas por las empresas, entonces ustedes pues va a servir también como referente para construir ese ejercicio de las habilidades en cuanto al saber como tal. Aquí hay otras habilidades como tal, ¿sí? Entonces se lo llaman las habilidades blandas y estas habilidades blandas son las que hoy en día están necesitando las organizaciones hoy en día. ¿Listo? Entonces, a partir de estas habilidades usted puede decir, aplica la habilidad de la iniciativa para esto, por esto y esto. ¿Correcto? Seguidamente viene la parte actitudinal, que es la parte del ser, porque ese tema requiere de una actitud en el aprendizaje. Entonces mire que aquí dice que se motiva por el uso. El concepto de se motiva, pues hace referencia a un tema muy actitudinal. Y aquí encontramos un listado también de actitudes que le van a servir, obviamente. Repito, este material, esta presentación va a estar dispuesta en la plataforma Neo y la idea es que ustedes las consulten y las pueden tomar allí de referencia. Hay unas claves de actitud, entonces estas claves, aquí unas de ser proactivo, porque es importante, porque son fundamentales, porque la persona se tiene que interesar por este tema, qué le va a aportar a su vida personal, profesional, familiar y rol social. Y venimos aquí a la parte donde dice los hábitos, que es el hacer. Entonces, con ese aprendizaje, de ese tema que ustedes le van a decir a la persona, mira, aprenda este tema porque esto es bueno por esto, le va a permitir a usted hacer lo siguiente. Entonces, aquí hay un ejemplo, pero también hay unos verbos para redactar competencias. Hay unos de contenidos conceptuales, de contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Mire, todos estos verbos que están aquí, si ustedes lo van a decir, pero estos son iguales al anterior, les sirve para todo. Les puede servir los verbos, porque muchas veces en los verbos donde nosotros nos podemos enredar fácilmente. Y la idea es que no copiemos literalmente lo que el profesor ha colocado como ejemplo. Entonces de aquí pueden mirar, explorar y analizar como tal. Bien. Viene un punto que es la determinación del punto de partida del proyecto. Entonces, si nosotros ya hablamos en las competencias
bueno, ¿a dónde queremos llegar? Entonces, aquí ahora es, vamos, ¿y dónde estamos ahora? ¿Sí? ¿Dónde estamos ahora? Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Por qué le he colocado esto aquí como este OK? Porque ustedes pueden tomar esto igual. Sencillamente, aquí por ejemplo, para cursar este tema, esta asignatura, ¿sí? Se recomienda pues esto, lo básico, que tenga la habilidad de lectura, que pueda comprender texto, que sepa hacer de investigación documental y de campo, en bibliotecas, en internet, empresas, etc. Entonces, esto es un tema que usted lo puede tomar, si a bien lo consideran para su ejercicio, no hay ningún inconveniente. El diseño del curso de acción pedagógica de una unidad de aprendizaje autónomo, entonces yo les he explicado que se va a hacer para 2 semanas. Aquí se ha colocado un ejercicio para la primera semana. Entonces, ¿cuál es el tema que ustedes van a colocar acá? ¿Qué es lo que quieren que la persona aprenda? ¿Qué temas son ustedes fuertes para que le transmitan a otras personas ese conocimiento? Entonces, en la semana 1, ¿qué van a hacer ellos? Pues aquí, digamos, si está hablando conceptualizar, que normalmente todos los temas, la primera parte es la conceptualización. Uno no puede partir haciendo algo si no lo conceptualmente no lo he captado, no lo he asimilado. ¿Cuáles son las habilidades y destrezas que debe tener la persona o el lector frente a esto? Pues que tenga lectura autorregulada, aquí estamos hablando del método IPLE, como tal, y que haya un trabajo de aprendizaje cooperativo. ¿Qué actitud de valores debe tener una persona? Pues, por supuesto, mente abierta para querer aprender o nuevos conocimientos, etc. ¿Y cuáles son los hábitos y prácticas? O sea, si yo leo un documento de una manera con mucho interés, entonces que la persona, por ejemplo, lea un texto o una lectura. Aquí puede colocar un ejemplo, ustedes lo pueden cambiar por el que ustedes consideren interesante, que le elabore un método de esa lectura, que luego se haga un mapa mental o que se haga un mapa conceptual. Aquí hay 2 aplicaciones, el Mastery y el Poundtown. ¿Sí? Está también el MapMin, que son para el mapa mental. Y luego que la persona, o sea, estoy hablando de una propuesta. Estamos diciendo a la gente, mire, lea este documento, hágalo así. Y después de que usted lo aprenda, cuando vaya a reunirse en un gran grupo, cuando usted vaya más adelante a aprender esto, a tenerlo a transmitir, entonces que llévelo al aula, preséntelo a las otras personas. Entonces usted le está haciendo una propuesta para que esa persona aprenda este tema y luego más adelante lo pueda transmitir. ¿Correcto? Eso se llama transferencia efectiva del conocimiento. ¿Listo? ¿Y cómo lo va a hacer? Aquí hay una organización de tiempo y espacios de estudio. En esa parte puede ser un poco reiterativo sobre la importancia de distribuir bien los tiempos. ¿Cuál es el tema que ustedes consideren que debe ser? ¿Qué días se van a reunir? Que ustedes esto lo pueden dejar en blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque está a criterio de las otras personas. Ustedes, por ejemplo, como grupo, ustedes que están elaborando esta propuesta, dicen, nosotros nos reunimos el día sábado. Pero lo dejamos en blanco, ¿por qué? Porque las otras personas que van a leer su propuesta escogerán el día y el horario que se van a reunir, en qué lugar van a ser, ¿ok? ¿Y por qué es importante esto? Pareciera escuelerino, pero es que las personas cuando lleguen a las reuniones, las personas deben llegar con todos los productos ya elaborados. En las reuniones son para hacer aprendizaje, más no para hacer espacios de otro tipo de diálogos, ni para hacer compartires, etcétera, etcétera, ya explicado en el aula. ¿Cuáles son los compromisos de los estudiantes? Entonces uno iría sustentador, el otro opositor, defensor, relator. Vendría una pregunta, por eso es que nosotros mostré, se puede dividir. Entonces dice, usted puede hacer de sustentador y puede hacer de relator. Le podemos dar 2 roles a los estudiantes, no hay ningún inconveniente. ¿Qué es lo que debe hacer cada uno de los estudiantes antes de llegar a la reunión? Tienen que llevar el método IPLE elaborado de esa lectura que ustedes le asignaron. Como tal, tienen que decir a las personas, miren, cuando lleguen a las reuniones, siempre lleguen con productos previamente elaborados, lleguen con su mapa mental o lleguen con su mapa conceptual. Luego a esas personas le tienen que decir, mire, cuando usted llegue a las reuniones, tiene que hacer presentaciones magistrales de lo que usted ya hizo, debemos de hacer unos roles, ¿sí? Un juego de roles para que aprendamos como tal, y luego concertemos temas, ¿sí? Para concertar temas. Repito, todo esto es propuesta. Usted está proponiendo a alguien que haga esto. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las evidencias de aprendizaje que se proponen que se deben de hacer? Un acta de aprendizaje. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿A cuáles empezaron? ¿Qué hizo el sustentador? ¿Qué hizo el opositor? ¿Qué hizo el defensor? ¿Cómo fue el relator? O sea, eso se llama un acta de aprendizaje.
y que hagan unos cuadros